ットゲームスーパーハングオンメガドライブで登場。オリジナルモードでマシンをグレードアップ、ライバルを倒せ。エキサイトレーシングゲームセガスーパーハングオン。セガHola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un juego muy especial para mí, un juego de esos que marcó mi infancia para siempre, con el que descubrí el mundo de las consolas. Es este Super Hang-On. Tengo que decir que fue mi segundo juego de Sega Mega Drive tras el Sonic 1. Yo diría que es el juego al que más jugaba, aunque la memoria me empieza a fallar, ¿no?, con los años. Pues yo era muy pequeño, tendría 4 o 5 años, cuando un 6 de enero, en el Día de Reyes, pues nos dejaron nuestra primera consola de Sega. Recuerdo que veía casi todo el tiempo jugando a mi padre y a mi hermano, ¿no?, intentando superarse a Sonic, a ver quién llegaba más lejos o cuál de los dos hacía más vidas, ¿no? Pero en los ratos que eran escasos, ¿no?, que me dejaban libres, pues yo ponía aquel cartucho mítico, el Sega Mega Games 1. Creo que muchos lo recordaréis, ya que es un juego muy normal y se suele ver bastante, ¿no? Este era un recopilatorio pues que salió en el año 92, ¿no?, que traía aquel famoso Copa del Mundo Italia 90, el Columns y este Super Hang-On. Antiguamente, siendo un niño, pues podía jugar a pocos juegos, pues los juegos eran caros y solo me los regalaban en contadas ocasiones especiales, tales como Navidades, Reyes, cumpleaños o por sacar buenas notas en el colegio. Yo me pasaba jugando horas a estos juegos, ¿no?, del recopilatorio, pero de entre estos 3 juegos había uno que me alucinaba y era este Super Hang-On. A pesar de que las motos nunca me han gustado demasiado, es lo cierto, ¿no?, pero me gustó muchísimo la sensación de velocidad que tenía este juego y sobre todo pues los cambios de color en los paisajes y diseños de los escenarios cuando avanzabas en la fase. En su época diría que incluso las motos me parecían casi irreales, pues tampoco sabía que la tecnología de las consolas iba a avanzar tanto. Jugaba sobre todo al modo arcade, aquel en el que tenías que competir contra el tiempo para llegar al siguiente checkpoint. He de reconocer que tardé muchísimos años en dominar el juego y más años aún en poder acabar las 4 fases de dificultad del juego, las cuales pues incrementaba el número de checkpoints, no sé si recordaréis, para llegar a la meta. Suelo decir que este juego es muy especial para mí porque me pasaba algo muy extraño. Aunque tuviera nuevos juegos o una nueva consola de nueva generación, mi mente siempre tenía un espacio para no olvidar este juego. Muchas veces me obligaba a poner de vez en cuando la Sega Mega Drive solo para darle unos minutos a este juego. Incluso hoy en día, cuando voy de viaje, llevo un emulador en el móvil solo para jugar a este Super Hang-On. Adoro este juego y me atrevería a decir que es mi juego favorito de esta consola de Sega, ¿no?, la Mega Drive. Soy consciente de que este juego fue mucho tiempo el rey de los salones arcade y la versión arcade pues no la pude disfrutar hasta mucho tiempo después, ya que yo llegué tarde a los salones recreativos, por lo que me tuve que conformar con la versión doméstica, la cual pues me parece brillante. Y en este vídeo, más que analizar el juego, ya que todo el mundo lo conoce, ¿no?, y su jugabilidad y desarrollo, a decir verdad, es demasiado sencilla, pues me gustaría hacer un repaso de la historia, ¿no?, desde el cariño que siento por esta saga. Hablar de la saga Hang-On significa hablar de Yu Suzuki, el cual es el creador de este arcade lanzado por Sega en 1985. Para el que no lo conozca, Yu Suzuki es uno de los mejores desarrolladores de los videojuegos de la historia, considerado por algunos una especie de dios. Es el desarrollador líder del famoso equipo AM2 de Sega. Podríamos decir que Yu Suzuki es a Sega lo que Shigeru Miyamoto a Nintendo, es decir, una estrella. Es más, el propio Yu Suzuki ha dicho que la diferencia entre él y Miyamoto es que Miyamoto toma el mismo juego y lo hace más y más profundo, llevándolo más allá, como por ejemplo la saga Mario Zelda, ¿no?
mientras que a él le gusta trabajar en diferentes juegos y conceptos, no le gusta hacer lo mismo aplica para el hardware. Mucha gente lo desconoce, pero la influencia de Suzuki en la industria es bestial, pues gracias a él los videojuegos son lo que son hoy en día, revolucionando la industria de los videojuegos de varias maneras. Por ejemplo, en los 80 se convirtió en el rey de los salones arcades, donde comenzó la tendencia por los juegos Taikam, que eran juegos arcade tridimensionales con gabinetes basados en movimiento, algo que cambió para siempre la forma de concebir los videojuegos, pues no solo debías usar las manos para jugar. En los 90 consiguió el cambio de la industria del juego, pasando de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones con la saga Virtua Fighter. Incluso Sony llegó a darle las gracias públicamente. Y por ejemplo, hay que destacar la influencia del Shenmue en los juegos modernos en la década de los 2000, con el uso por ejemplo de los Quick Time Events. Yu Suzuki es un genio, un perfeccionista, alguien que siempre ha tratado de superar los límites del hardware que le ponen delante. Tiene una carrera con altos y bajos, es más, durante mucho tiempo desapareció del mapa, como si no existiera, hasta que por suerte recientemente apareció en el desarrollo del Shenmue 3. Me gustaría hacer un breve repaso a su carrera. Yu Suzuki nació el 10 de junio de 1958 en Kamaisi, Iwate, Japón. Ya de pequeño hay que decir que era muy imaginativo. Además sentía mucha curiosidad por diversos temas. Entre ellos destacan que era un apasionado del rock, del vino, del mundo de las motos, de la ilustración, ya que incluso pensó en dedicarse a las artes, y sobre todo de los ordenadores, ya que esto desembocaría en que se licenciara en Ciencias Electrónicas en la Universidad de Ciencias de Okayama. A continuación nombraré algunos de los proyectos más importantes. Yu Suzuki se unió a Sega en 1983 como programador, y en su primer año, siendo un novato, pues realizó su primer proyecto creando un juego de arcade de boxeo en 2 dimensiones llamado Champion Boxing. Según cuentan, el personal ejecutivo de Sega encontró el juego tan impresionante que se transfirió a la primera consola de juegos de Sega, la SG-1000, y luego se transfirió a las salas recreativas en 1984. El arcade de este juego es un mueble que básicamente pues llevaba dentro una placa SG-1000 adaptada. También existe una versión MSX que fue lanzada en 1985. El sistema de este juego es bastante sencillo, al igual que divertido. Básicamente pues nos enfrentamos en 1 contra 1 a un oponente manejado por la máquina, pudiendo elegir el nivel de dificultad entre 5 niveles distintos, antes de que comience la partida. Naturalmente dicha elección pues afectará la inteligencia de nuestro rival, al que no nos costará mucho vencer en el primer nivel, pero que nos hará sufrir bastante en el último. El segundo proyecto viene bajo la dirección del estudio de desarrollo AM2 de Sega, y este fue en el año 1985. Suzuki esta vez sí comenzó a trabajar en un juego de arcade original, el cual fue el Hanon, del cual pues hablaremos más adelante. Solo decir que este juego cambiará para siempre el mundo de las salas recreativas y pondrá de moda las recreativas Taikam. Su tercer proyecto es un juego sobre on rail en tercera persona que todos conoceréis, llamado el Space Harrier, ¿no? Que salió en 1985. Decir pues que es un juego muy rápido de disparos, protagonizado por un personaje humano que va propulsado por una especie de jetpack. Está ambientado en un mundo surrealista, compuesto por paisajes de colores brillantes, con criaturas extrañas y grandes enemigos. Todo ello a una gran velocidad. Hay que destacar la sensación de velocidad de estos dos juegos, tanto del Space Harrier como del Hanon. Creo que era algo increíble para la época. Y todo ello era debido al engine Super Scaler, que era un motor de AM2, el cual era un motor en 3 dimensiones, pero en lugar de usar polígonos se usaban sprites. También hay que decir que existe una versión para Master System y que en este juego lo podemos encontrar dentro de las salas recreativas del Shenmue. En 1986 Yu Suzuki volvería pues a sorprender al mundo, ¿no? Con un arcade que se quedaría en la retina de todos los jugadores de videojuegos para toda la vida, ¿no? Una vez más pues demostró su pasión por el motor y en especial por la marca Ferrari, donde un día pues vio el modelo Ferrari Testarossa y se enamoró completamente de él. Le sirvió de inspiración para realizar el simulador de conducción Outrun. En este juego, aunque oficialmente no tenía un Ferrari, el jugador controlaba un automóvil que se parecía mucho a este modelo. ¿Quién nos recuerda el ir conduciendo con la chica rubia al lado, no? Su concepto era muy parecido al del Hanon, pero Outrun pues ofreció a los jugadores una amplia variedad de rutas de manejo, hasta 15 diferentes para completar el juego y así pues aumentar el valor de repetición. También añadió un concepto muy original, que era que antes de empezar la partida tenías una radio con 3 canciones para elegir, mientras los jugadores pues manejaban a través de la gran variedad de paisajes, de los cuales pues fueron localizaciones reales de Europa. Vivido un viaje de Suzuki por diferentes países del viejo continente, pues mostrando una vez más su interés por la perfección en todo lo que hace.
Personalmente tengo que decir que sí disfruté esta recreativa, no la espectacular Taycan en que ibas montado sobre el Ferrari, pero sí una en que estabas de pie, que era fija, ¿no? Porque cuando era pequeño, en la fiesta de mi pueblo, iba a una sala de videojuegos llamada Sala de Juegos Chris, en la cual pues habían juegos tales como el Sega Rally 2, el Crazy Taxi, Virtua Striker, Radical Biker, aquel juego que iba repartiendo pizzas, ¿no? El Pit Up de Gaelco, el juego de Harley Davidson de Sega, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre muchos otros. Y cada partida pues me salía 100 pesetas. Pero un día recorriendo esa fiesta, entré en un bar y vi que en una esquina había una recreativa del Outroom, ¿no? Y para mi sorpresa tenías que pincharle la moneda de 25 pesetas, la que tenía el agujerito en medio. Entonces pues pensé, digo, para jugarme una partida, por ejemplo, un Sega Rally 2 que me sale 100 pesetas, puedo jugarme 4 al Outrun, ¿no? Por 25 pesetas, así que me pasaba las tardes enteras jugando ahí, era muy divertido y la verdad que tengo muy buenos recuerdos. Que por cierto, un youtuber famoso, ¿vale? Me escuchó en una retrocharla cuando estaba con él, mi anécdota, ¿vale? Y la ha ido contando por ahí como si fuera de él, vamos. Lo que yo no me explico es cómo alguien puede robar la infancia de nadie. Creo que hay que estar muy enfermo, la verdad, para ello. Y bueno, que cada uno creo que debería vivir sus propias experiencias y dejarse de inventar las cosas. Así que ahí lo dejo. En 1986 crearon Enduro Racer. Este no es tan conocido, quizás algo olvidado. Era muy parecido al Hanon. Ya sabemos, ¿no?, la obsesión que tenía Yu Suzuki por las motos. Digamos que la única diferencia real entre los dos juegos es que en el Enduro Racer pues andas con una moto de motocross y además eres capaz de hacer caballitos levantando la parte delantera de la moto, ¿no?, para saltar por rampas. Hay que decir que el Taycan de este juego es muy espectacular, ¿no?, pudiendo levantar la parte delantera de la moto, ¿no? Y también hay una versión de Master System. Digamos que mientras que en la versión arcade el punto de vista de la cámara pues se mantuvo detrás del corredor todo el tiempo, al igual que en el Hanon, en la versión de Master System, sin embargo, pues coloca la cámara desde un ángulo isométrico, lo que le da una vista más amplia de la pista. En 1987 creé uno de los juegos arcade más exitosos de la historia de Sega, Afterburner. Fue el primer juego en utilizar la tecnología Sega X-Board, lo que permitía la escala y rotación fáciles de los sprites en el juego, produciendo gráficos tridimensionales. También es recordado por su entonces revolucionario diseño de Taycan. El gabinete tenía un asiento giratorio que giraba tanto horizontalmente como verticalmente. Era muy impresionante. Este juego nace de la idea que tenía anteriormente el creador de Space Harrier, donde en lugar de utilizar el chico con el jetpack, controlaremos un avión. Y este está inspirado en un caza supersónico Tomcat F-14 y vamos a través de 18 niveles destruyendo enemigos con ametralladoras y un suministro ilimitado de misiles. Al igual que en Space Harrier, este es un juego de disparos sobre raíles. Para acabar los años 80, Yu Suzuki creó el juego Power Drift, mejorando la tecnología Super Scaler y los efectos de desplazamiento en la carretera del Hanon y la Outroom, el cual pues se veía increíble. Es un juego de carreras de kart, donde el objetivo de este juego es terminar cada carrera en tercer lugar o mejor para pasar a la siguiente etapa, eliminando la lucha contra el tiempo del Hanon o el Outroom, ¿no? El diseño de las pistas dan una sensación de montaña rusa con muchas subidas y caídas empinadas, así como la capacidad de caer desde niveles más altos. En el año 1998 salió una versión para Sega Saturn, pero por desgracia pues no salió de Japón. Ya en los años 90 ayudó a popularizar los gráficos de polígonos 3D con juegos de la serie Virtua, que comenzaron en sistemas arcade. Suzuki y M2 participaron en el desarrollo del sistema arcade Sega Model 1. Este hardware era capaz de generar gráficos de polígonos en 3D como vimos en el Fórmula 1 Virtua Racing. Este fue el primer juego en representar a los humanos, a los NPC con polígonos en entornos completamente en 3D. Destacar que en Sega Mega Drive hay una conversión bastante buena de la recreativa, incorporando en el cartucho el famoso chip gráfico SVP, que conseguía que los 16 bits de Mega Drive se pudieran mostrar en entornos completamente poligonales, algo nunca visto en esta consola. En 1992 creó la mítica saga Virtua Fighter. Esta supuso uno de los avances más grandes de los videojuegos en la historia, ya que fue el primer juego que implementó personajes humanos poligonales en 3D con detalles gráficos reconocibles, ¿no?, como por ejemplo los ojos, oídos, nariz y dedos, con animaciones muy fluidas. Cada personaje poseía un estilo de arte marcial real y único. Para este juego Yu Suzuki se fue a China para observar los movimientos reales de ciertas artes marciales. Personalmente crecí con esta saga en Sega Saturn. Para mí era como tener la recreativa en casa. Lo que nunca supe de pequeño es que este juego cambiaría tanto la forma de ver los videojuegos como la vemos hoy en día.
Durante los siguientes años, Yu Suzuki siguió ampliando sus éxitos arcade con la Sega Model 2, placa que incorporaba como novedad más destacada la presencia de mapeado de texturas en las composiciones poligonales, a diferencia de los polígonos de sombreado planos que utilizaban los juegos de Model 1, lanzando juegos como Virtua Fighter 2 o la divertida saga Virtua Cop, con el cual asumíamos el papel de unos agentes de policía luchando contra el crimen. Esta saga sí la disfruté mucho, pero en versión consola, la Sega Saturn, donde se podían usar pistolas de luz. En casa este juego se convirtió en un auténtico vicio, intentando superarnos cada día para ver quién llegaba más y más lejos, o quién hacía el mejor rank posible. Más adelante participó en el desarrollo del hardware de arcade Sega Model 3, y su título debut fue el Virtua Fighter 3 en 1996, presentando un revolucionario motor gráfico con avances como sombreado espectacular, iluminación, física de tejidos, efectos de partículas, cinemática inversa, animación facial, movimiento de ojos y anti-aliasing. Voy a destacar también el Ferrari F355 porque demostró una vez más el amor incondicional que siente Yu Suzuki por la escudería del caballino rampante, de Maranello. En este juego se aleja del tipo de conducción arcade de Sega utilizada durante tantos años, para convertirse en un simulador muy real. Tanto es así que algún piloto de la Fórmula 1 utilizaba el juego para practicar. Para su realización se desplazó personalmente a Italia y examinó por completo los 355, con la finalidad de llevar lo más fielmente posible la experiencia de conducir un Ferrari a la pantalla. Lejos quedaba aquel testarossa pixelado de antaño. Ahora, señoras y señores, Suzuki contaba con un hardware alucinante llamado Naomi. Con la unión de 3 placas Naomi nació el mejor simulador de conducción de todos los tiempos. Decir que la recreativa de este juego tiene 3 pantallas es muy espectacular. Este juego lo tuve en Sega Dreamcast y me pareció un juego muy difícil de lo exigente que era, jamás pude quedar primero. Por último voy a nombrar la que a mi parecer es la mejor obra de Yu Suzuki, hablamos nada más y nada menos que de Shenmue, el cual pues era un sueño muy personal de Yu Suzuki, alejado completamente del mundo arcade. Era un proyecto muy arriesgado y ambicioso que no tuvo la suerte que merecía. Hay que decir que a veces en la vida suceden cosas inexplicables y esta fue una de ellas. Tenía un concepto de juego novedoso y a la vez complejo, que estaba a medio camino entre un juego de rol, una aventura, un juego de acción y la realidad. Fue una muestra de la creatividad de un genio y de la confianza que Sega tenía en él. No había para menos, pues hasta la fecha todo lo que programaba Yu Suzuki se convertía en oro. Esta fue una inversión millonaria de cerca de 70 millones de dólares, pero fue un fracaso que apenas vendió e hizo que Yu Suzuki desapareciera después del Shenmue 2 durante años, como si de alguna manera estuviera completamente hundido y avergonzado tras el batacazo de Shenmue en venta. Personalmente Shenmue es uno de los juegos que más me han marcado como jugador. Yo tengo que decir que nunca vi ningún juego con tanta sensación de vida. Tenía una trama muy interesante y cada detalle pues refleja la obsesión de este genio del videojuego por la perfección, con cosas que aparentemente no sirven para nada, pero que aún así están programadas en el juego. La mayor alegría nos la llevamos en junio del 2015, cuando aparece durante la conferencia de Sony en el E3 para anunciar el desarrollo de Shenmue 3, utilizando la plataforma de crowdfunding Skillfaker como fuente de financiación. Desde aquí, pues le deseamos la mayor de las suertes a este genio del videojuego y que nunca deje de crear proyectos nuevos. Ahora sí, toco un breve repaso a la saga Hanon. Esta nació en el arcade en 1985 y fue el segundo proyecto del señor Suzuki, y el primero que hacía íntegramente para arcade. Fue desarrollado por el equipo de Sega AM2 con Suzuki tomando el papel de líder. Hanon destaca por ser el primer juego de arcade de experiencia de cuerpo completo. Este juego está inspirado en el mundial de motociclismo y en una de las pasiones del señor Suzuki, montar en moto. Él ha confesado que cuando creó el prototipo de motos para las salas recreativas, montaban este prototipo durante horas y horas todos los días hasta su lanzamiento. Hay que decir que el nombre del Hanon en inglés significa aferrarse, por la posición de la moto al girar que parece que roza el suelo, pero luego Yu Suzuki se enteró que esto se le decía en América colgarse, hand off, por lo que debería haberle cambiado el nombre, aunque finalmente decidió dejarlo así. El juego de arcade fue muy popular porque llevaba un piloto de motos con vista trasera estilo Grand Prix. Fue considerado como el primer simulador de motocicletas por su realismo en el momento, tanto en el manejo de la moto del jugador como en la inteligencia artificial de los motociclistas controlados por la máquina. También destacar que fue de los primeros juegos de arcade en utilizar la tecnología Super Scaler de Sega, permitiendo la escalada de sprites tridimensionales a altas velocidades de cuadro, que se maneja de manera similar a las texturas de los juegos 3D poligonales, mapeados en texturas de los años 90, lo que permitía esa sensación tan lograda de velocidad.
Tras este juego comenzó una revolución en los salones recreativos, con la tendencia Taycan, el uso de gabinetes de arcade hidráulicos controlados por movimiento, en muchos juegos a finales de los 80, 2 décadas antes de que los controles de movimiento se volvieran tan populares en las consolas de la actualidad, como por ejemplo la Wii, el PlayStation Move, el A-Toy, el Kinect, ¿no? Es muy curioso, ¿no?, que fuera tantos años antes, ¿no? Hay que decir también que este juego tuvo 3 muebles arcade, el Taycan de la moto, otra donde jugabas sentado y otra que estabas de pie. Estas 2 últimas eran las máquinas verticales habituales, ¿no?, con solo un manillar y palancas de freno en lugar de sticks y botones. El objetivo de este juego pues era correr contra el tiempo, avanzando por 5 fases hasta llegar al final, asegurándote pues de no golpear contra los corredores u obstáculos, ¿no? Como curiosidad decir que este juego pues fue modificado posteriormente porque en su momento salían publicidades de tabaco, como por ejemplo Marlboro. También pues se presenta con un minijuego jugable en las salas recreativas del Shenmue 1 y el Shenmue 2, ¿no?, como guiño a su creador. Después de esto salió también una versión para Master System que tiene 4 etapas distintas del día. Concretamente hay 4 escenarios distintos, reiniciándose la partida pues cada vez que completamos el recorrido. A la versión de Master System evidentemente pues pierde mucho frente a la versión de arcade, ¿no? Hay que decir que en general pues fue bien recibido por la crítica, dándole un promedio de puntuación de 8 sobre 10. Y algo muy curioso es que no hacía falta frenar, puesto que solamente con soltar el acelerador pues te servía para perder la suficiente velocidad para trazar las curvas. A Europa pues nos llegaría, aparte del cartucho, también nos llegaría el formato tarjeta, ¿no?, para aquel primer modelo de Master System, siendo más adelante el típico juego incorporado en la memoria. Hay que decir que esta versión del primer Hanon también fue portado a la computadora hogareña MSX por Pony Canyon en 1986, y lo malo es que solamente salió en Japón, y hay que decir que esta versión no salió demasiado porque luego al poco tiempo saldría el sucesor, el Super Hanon. Luego lanzaron cosas muy raras como Hanon 2, que por el nombre pues pensaríamos que es una secuela directa, ¿no?, del primer Hanon, pero para nada. Digamos que es una conversión de la Sega Mark III a la SG Mid, y es prácticamente idéntico, el mismo juego. La única diferencia pues son los gráficos degradados y la edición de la música, la versión arcade. Por tanto, pues el Super Hanon que saldría años más tarde es la continuación directa del juego arcade y no este, sino algo muy raro que hicieron, la verdad, y que lleva mucho a la confusión. Aunque esta versión tiene algo muy curioso, ¿no?, y cabe destacar que es compatible con un periférico en forma de volante de moto, ¿no?, y se llama, creo que, VH400, y al parecer este sería el único juego de CG1000 diseñado para ello. Aunque según se rumorea, ¿no?, dicen que también es compatible para la Sega Master System y Sega Mega Drive, aunque yo nunca lo he visto y lo desconozco totalmente. Luego nos apareció el Hanon Junior, y es una versión simplificada del Hanon, creada para funcionar en el hardware del sistema E de Sega. Y aunque la jugabilidad es en gran medida la misma, las etapas por ejemplo son diferentes y hay grandes recortes en términos de música y gráficos. Por lo que tengo entendido, vale, yo lo desconozco y es un dato que me estoy atreviendo a dar, podríamos decir que esta versión es como si cogieran una Master System y la convirtieran en una placa arcade. Algo muy extraño, como lo que conté que pasó con el Champion Boxing que hizo el primer juego Yu Suzuki, que hicieron una versión, desde ese juego lo lanzaron directamente a recreativa. Después de esto sí llegamos a Super Hanon, el motivo por el cual he querido hacer este vídeo. Este juego nos llegó en el año 1987 y también fue desarrollado, como no, por el estudio Sega AM2, siendo sucesor de Hanon. Fue construido sobre el hardware del primer Hanon, por lo que es muy similar, aunque llevándolo un paso más allá. Cabe destacar que esta arcade pues tiene 3 modelos de recreativa diferentes, una sentada en una moto, otra que tiene una silla y otra completamente vertical donde estás de pie. Curiosamente este juego pues no salió en el gabinete hidráulico como el primer Hanon. En cuanto a su jugabilidad en la versión arcade, digamos que el modo arcade de este Super Hanon es muy similar al Hanon original. Sin embargo, pues disponemos de 4 circuitos basados en los continentes para elegir, conteniendo cada uno de ellos pues una cierta cantidad de etapas, ¿no? Además, cuando con la moto alcanzamos la velocidad máxima, que son 280, pues se habilita un botón del turbo. Esto se ve espectacular porque el juego se ve muchísimo más rápido y el sonido del turbo hace que te sientas, ¿no?, que estás ahí a todo meter, llegando hasta los 324 km/h. Digamos que cada sector es aproximadamente la mitad de largo de cada sector del Hanon original. África es el más fácil y corto de los 4, con solo 6 checkpoints.
Asia es el segundo más fácil y su longitud pues es similar al circuito del Hanon original, 10 checkpoints. América, por ejemplo, es el segundo circuito más duro de superar, conteniendo nada menos que 14 checkpoints. Y Europa pues es el circuito más difícil, siendo 18 checkpoints. Este último pues me costó muchos años en la versión doméstica de Mega Drive. Yo creo que el mejor consejo que puedo dar en este juego es no utilizar el freno, dejando solamente de acelerar, ¿no?, a la hora de trazar las curvas, y no chocar contra rivales o caerte de la moto, ya que pierdes muchísimos segundos. En cuanto al turbo, yo creo que lo mejor es usarlo solo en las rectas. Cuando empezamos el modo carrera podemos elegir entre 4 canciones, tanto en el arcade como en la versión de Mega Drive, que sonarán mientras jugamos, ¿no? Esto es una característica pues tomada del Outrun, cuando podías elegir las canciones cambiando la radio, ¿no? Las principales diferencias entre la versión de Super Hanon de arcade y de Mega Drive pues radica en la velocidad y la música. En Mega Drive, por ejemplo, pues aparecen 5 corredores contrincantes en la carrera, mientras que en la versión arcade aparecen 7, apareciendo menos oponentes en pantalla también en ciertos momentos, ¿no?, según bajen los trazados, y con menos animaciones. También la versión de Mega Drive pues presenta menos escenarios y funciona a una velocidad de cuadros más lenta. Hablando todo esto, pues parece que estoy diciendo que solo son cosas malas la versión de Mega Drive, pero no es así. Tiene también sus cosas buenas, como por ejemplo algo que no tiene el arcade es el modo original, aunque yo reconozco que casi nunca lo juego. Siempre he preferido el modo arcade y era porque yo de pequeño no lo entendía. Me salía ahí una especie de pantalla con un montón de cosas para seleccionar de la moto y no tenía ni idea. Voy a tratar de explicar un poco el modo original. En él debemos enfrentarnos contra 7 oponentes diferentes en carreras. Si el jugador gana el mejor de 9 carreras es promocionado para enfrentarse al siguiente oponente. El sistema de juego en este modo es muy similar al arcade con estas diferencias. Por ejemplo, no hay límite de tiempo, dañar demasiado o dejar que cualquier parte de la moto se desgaste por completo te fuerza a abandonar la carrera. El jugador corre enfrentándose a un rival y el turbo no está disponible hasta que un motor turbo sea comprado. La pantalla principal es un menú donde tenemos diversas opciones. Yo de pequeño he de confesar que no entendía nada, por lo que evitaba jugar a este modo hasta muchos años después. En este menú pues podemos comprar nuevas partes de la moto, contratar un nuevo mecánico o patrocinador o empezar una carrera. Para todo ello pues necesitaremos dinero que conseguiremos compitiendo. Las piezas de la moto que puedes comprar, por ejemplo, son la carrocería, el motor, el turbo, el freno, el silenciador, el aceite, los neumáticos. Además pues tienes el típico sistema de password para continuar la partida, porque ya sabemos que la Mega Drive no suele guardar. Este juego pues fue lanzado en multitud de sistemas, de los cuales por desgracia no he podido disfrutar, como por ejemplo el Commodore Amiga, el Atari ST, el Macintosh, el Spectrum, el Amstrad, el Commodore 64. De entre todas estas versiones yo destaco 2 que me han parecido bastante interesantes. Y es una versión que al verla pues me sorprendió muchísimo, es la del Super Hanon para SAP 68000, que al parecer solo salió en Japón y gráficamente pues me parece muy similar y muy fiel a la recreativa. No diría que es un pixel perfect, pero creo que se ve incluso mejor que la de la Mega Drive. Y la otra que me pareció muy buena es una que salió recientemente en 3DS, que digamos que es muy parecida al arcade original, porque además de hacer gran uso de los 3D pues puedes sentir una experiencia muy parecida al original, ya que al inclinar la consola pues la moto también gira y es un buen guiño a la saga, yo creo. Además pues el Super Hanon también apareció en múltiples recopilaciones, como por ejemplo las ya mencionadas, por ejemplo el Mega Games 1, y aquel pack famoso que venía en la consola cuando la Mega Drive 2, cuando ya estaba a punto de terminar, el Mega Game 6. También salió un Hanon, Super Hanon Limited Edition, que apareció en las salas recreativas en 1991 y se ejecuta en un hardware idéntico al Super Hanon y comparte un modo de juego similar, sin embargo es más fácil. La curiosidad de esta versión es que tiene una moto de cuerpo completo como la recreativa original del Hanon. La moto del Hanon de esta edición limitada pues es azul y creo que solo se pudo ver en el Reino Unido. Por último voy a hablar del último juego de esta saga que dio paso a las 3D en Sega Saturn, Hanon GP96 como lo conocemos aquí en Europa. En Japón se le quitó lo de 96 y podríamos decir que es la secuela del Super Hanon y es el único juego de Hanon hasta ahora presentado en 3D y el único juego que adopta la marca Sega Sport, ya que no es creado por Suzuki sino que es un juego programado por Genki, aunque distribuido por Sega. Durante el desarrollo pues fue conocido como Virtual Hanon, lo que habría atado pues más cerca a esos títulos arcade conocidos como Virtua Racing o Virtua Fighter, ¿no? Este juego está completamente olvidado
Si piensas en juegos de motos en Sega Saturn, enseguida pues se te viene a la mente el Manchester D, ¿no? De Sega también, ya que Hanon GP pues parece ser un título mucho más simple, ¿no? Y mucho menos pulido. En general pues las críticas fueron a nivel gráfico, que pecaba de pocas animaciones. Jugablemente nos encontramos con un juego de motos con checkpoint, es decir, que más que una competición nuestra misión es llegar a un checkpoint antes de que se nos acabe el tiempo, respetando el juego clásico, así hasta que lleguemos al final del circuito deseado. Aparte de este modo puramente arcade, también tenemos un modo más competitivo, el modo GP, y que básicamente son carreras que debemos ganar todas dentro de un torneo. El apartado técnico no creo que esté del todo mal, ¿no? El estilo poligonal le sienta bastante bien al juego, con unas motos bien diseñadas y una jugabilidad buena, pero que visualmente desde mi punto de vista se ve un tanto extraño, ¿no? No sé, o me da esa impresión. Por ejemplo, los circuitos tridimensionales están bien detallados y gozan de una buena sensación de velocidad, aunque su pero es que dentro del catálogo de Saturn otros juegos poligonales de conducción tienen mejores gráficos que este. A pesar de ello, lo veo un juego muy recomendable, bastante asequible de precio y además, pues si eres fan de la saga vale la pena al menos probarlo, ¿no? Para terminar, diré que seguramente, aunque pasen los años y me haga mayor, pues seguiré jugando a este Super Hanon de Mega Drive porque tiene una jugabilidad fresca como el primer día, me parece uno de esos grandes clásicos por los cuales jamás pasará el tiempo, es muy divertido y exigente al mismo tiempo, pues el objetivo del juego es superarse uno mismo cada vez más, ¿no? Si lo habéis jugado, pues espero que os haya gustado este repaso a su historia, la cual pues es bastante interesante. Y si no lo habéis jugado o no lo conocíais, pues ya estáis tardando en probarlo, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.